En el video de hoy estaremos haciendo a Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen. Este video me lo pidieron en los comentarios, así que vamos a hacerlo. Para este dibujo empezaremos haciendo una cuadrícula de 6×4. Ya que tengamos la cuadrícula hecha, vamos a hacer estas dos líneas rectas que serán para utilizarlas como guía de la cara. Aquí les dejo las medidas exactas. Y ahora sí, ya con todo esto listo, vamos a empezar haciendo la cara en esta especie de rectángulo que hicimos. Voy a empezar haciendo el contorno de la cara desde el límite izquierdo del rectángulo que hicimos. Haremos esta pequeña línea inclinada y luego haremos el cachete que conectará con la línea inferior del rectángulo. También a partir de aquí vamos a hacer la barbilla que terminará en la línea que separa los recuadros. Y ahora a partir de esta misma línea y al final de la barbilla vamos a hacer el siguiente cachete. Este cachete se verá un poquito más ancho por la perspectiva que tendrá nuestro personaje en este dibujo. Y ahora sí, ya con todo el contorno de la cara listo, vamos a marcar la banda que tiene Gojo. Para esta banda simplemente vamos a hacer estas líneas que tienen diferentes alturas porque tendrá un ojo destapado. También haremos esta gran oreja que terminará en el límite de la línea derecha. Ya con esta oreja lista también vamos a hacer estos tres mechones de pelos que salen por acá y ahora haremos el ojo. Este ojo lo vamos a hacer un poquito más abajo de la línea que hicimos para la banda y un poquito más arriba de la línea límite que tenemos. Y bueno, ya con el ojo listo, ahora simplemente vamos a hacer estas líneas de expresión para darle más detalle y ahora vamos con la nariz. Para la nariz simplemente vamos a hacer una línea a partir de la pequeña caída que hay en la banda. Esta nariz llegará más o menos hasta la mitad del recuadro y ahora vamos con la boca. La boca la haremos abierta y sonriendo y también haremos la lengua y los dientes. También haremos estas pequeñas líneas de expresión a cada extremo de la boca y también haremos esta línea de expresión abajo de ella. Ahora vamos a detallar rápidamente la oreja y vamos a seguir con la banda. Esta banda la haremos en el espacio que queda de la segunda fila de recuadros. Simplemente detallaremos las orillas y haremos la parte de arriba inclinada hasta que llegue al otro extremo. Y ya con la banda lista, ahora pasemos a hacer el pelo. Para el pelo de este personaje iremos haciendo bastantes mechones que son un poquito curviados y delgaditos. Vamos a ir variando el pelo entre unos mechones más delgados y otros más gruesos. Hay mechones que no se verán completos porque llegarán hasta el límite de la hoja. Y bueno, aquí simplemente vamos a ir haciendo mechón por mechón en orden hasta completar todo el pelo. Les recomiendo mantener bastante el orden para no perdernos con ningún mechón. Y bueno, ahora que terminamos esta parte del pelo, simplemente haremos unos cuantos mechones que pasarán por encima de la banda. Estos mechones serán igual puntiagudos y delgados y simplemente los vamos a hacer con caída hacia abajo. Y bueno, ya con esto listo, ahora vamos a hacer estas dos pequeñas líneas para el cuello y también haremos esos tres mechones que estarán sobre él. Y ya con esto listo, ahora pasemos a hacer la ropa. La ropa es muy fácil de hacer, simplemente vamos a hacer esta línea alargada que estará debajo del cuello y también al lado del cuello haremos estas líneas para representar la parte de atrás de la camisa. Esta línea las haremos hacia abajo y terminarán en el límite de la tercera fila de cuadros. Y ahora después de esto vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Aquí la única diferencia que hay es que le vamos a dar forma al hombro y terminará en la cuarta fila de recuadros. Y ahora ya para finalizar la camisa simplemente vamos a hacer esta especie de rectángulos alargados que serán para detallarla un poco. Y ahora sí, ya con esto listo y ya para finalizar este dibujo simplemente vamos a hacer unas cuantas líneas en el pelo para detallarlo un poco y también le daremos unas líneas de expresión en la cara. Y ya con todo esto listo hemos finalizado el boceto. Así nos ha quedado. Y bueno, ahora sí, llegamos a la parte del delineado. Para este delineado estaré utilizando estilógrafos o delineadores de la marca Staedtler. Estaré utilizando el tamaño 03, 01 y 06. Como este dibujo no tendrá fondo y se enfocará en el personaje, estaré haciendo líneas bastante gruesas para dar un mejor contraste. Como siempre, estaré utilizando la técnica de remarcar bastante las líneas porque me gusta mucho cómo queda este resultado. También en este dibujo fui haciendo unas sombras negras con el delineador. Y bueno, ahora que solo estamos delineando, aprovecho para decirles que estaba un poco ocupado por las fechas. La Navidad me atrasó un poquito con los videos, pero ya estoy acomodando otra vez el horario para traerle videos cada 5 días.
Como los videos los subiré cada 5 días, este será el último video del año. Este año lo estaremos cerrando con más de 100 suscriptores, así que les agradezco muchísimo el apoyo. La verdad no me esperaba tanto apoyo en tan poquito tiempo, así que les agradezco muchísimo por todo. En este año 2026 se viene muchísimo contenido al canal, así que les recomiendo que se suscriban para no perderse ningún video. También voy a estar intentando mejorar la calidad de los videos poco a poco, así que muchísimas gracias a todos por el apoyo y que pasen un feliz año nuevo. Y ahora sí, los dejo con el delineado. Y bueno, después de un rato delineando, este ha sido el resultado. Aquí les dejo mi dibujo escaneado para que lo puedan utilizar como referencia. Y bueno, ahora sí, llegó la hora de colorear este dibujo. Para colorear este dibujo estaré utilizando lápices de color de la marca Faber-Castell Super Soft y Prismacolor Premier. Recuerden que estaré dejando al final del coloreado una tabla con todos los códigos de los lápices que utilicé para este dibujo. Y bueno, para este dibujo empecé coloreando la sombra con color café y le di una capa con presión media. Luego a esta capa pasé otra pero fuertemente con un color durazno. Para la piel simplemente vamos a utilizar dos tonos, así que ahora en los espacios en blanco vamos a hacer la luz. Para la luz di una capa del tono durazno por todos los espacios en blanco y luego pasé por encima una capa más fuerte con un color crema. Esto yo lo hice porque yo no tenía el tono exacto de la piel en un lápiz, pero si ustedes tienen un tono parecido a este pueden utilizarlo para evitar hacer combinaciones de colores. Y bueno, fui haciendo esto hasta completar toda la piel. Aquí como pasa el color crema que era bastante claro, se perdieron las líneas del estilógrafo. Cuando me pasa esto, yo lo que hago es pasar otra capa con un delineador por encima. Normalmente cuando hago esto con un estilógrafo corriente, siempre se me daña la punta porque se le queda una capa de cera de los lápices. Si a ustedes también les pasa esto, yo les recomiendo que compren un delineador de este estilo, que este es el que uso yo para dar una segunda capa encima de los lápices de color. Como pueden ver, este delineador tiene una punta diferente y esto nos ayuda a que no se dañe. Así que bueno, les dejo esto como recomendación. Y ahora sí, para los ojos estoy pasando un color gris para darle profundidad y para el iris estoy pintando de color celeste. Ahora voy a continuar pintando el cuello de la misma manera que pintamos la cara y también voy a pintar los ojos de blanco y también los dientes. Para la lengua simplemente utilizo un color rojo y color café para darle un poquito de sombra. Ahora nada más pinté estos tres mechones de color blanco y ahora sí sigamos con todo el pelo. Para el pelo simplemente estaré utilizando dos tonos, un tono de gris y un tono blanco. Fui haciendo sombra con forma de mechones por todo el pelo y luego cuando tenía toda la sombra lista simplemente rellené los espacios que quedaron con el color blanco. Mi hoja es de un tono un poco beige, por eso es que utilizo el color blanco aquí, pero si ustedes tienen una hoja normal no pasa nada, lo pueden dejar sin pintar. Y ahora sí, ya con todo el pelo listo, vamos a pintar la banda. Para esta banda también estaré utilizando solamente dos tonos, un tono negro y un tono gris oscuro medio azulado. Primero marqué la sombra con color negro en la parte derecha de la banda, que es donde menos sombra hay. Luego de hacer esto, al otro lado hice lo contrario. Como hay tan poquita luz de este lado, primero marqué la luz y luego pinté la sombra. Para la sombra simplemente estaré utilizando el color negro y en la luz estoy dando una capa de color negro suavemente para oscurecer un poquito el gris azulado. Bueno, ya con esto tendríamos lista la banda. Ahora vamos con la camisa. Para la camisa estaré utilizando exactamente los mismos colores. Empecé pintando y marcando la sombra en la parte del medio de la camisa. Luego de esto con el color negro hice unas marcas donde iría toda la sombra de la camisa. Y aquí ya con las marcas listas simplemente sería rellenar. Aquí fui rellenando toda la sombra y luego hice la misma técnica para la luz. Le pasé una capa de color negro y después le pasé el color gris azulado.
Una vez que tengamos el lado izquierdo listo, vamos a hacer exactamente lo mismo con el lado derecho. Aquí para el lado derecho se me acabó el lápiz de color negro de Prismacolor Premier, entonces tuve que utilizar el de Faber-Castell Super Soft, que es un poco más opaco. Y bueno, simplemente fui rellenando la sombra con el color negro y luego rellené toda la luz con el color gris azulado. Este tutorial de Gojo Satoru es un poquito más sencillo porque tengo pensado hacer uno que es un poquito más complicado más adelante. En el comentario dos de ustedes me pidieron al mismo personaje, así que los pienso hacer un poquito diferente. Primero este, que es un poquito más sencillo, y más adelante haré uno un poquito más elaborado. Y bueno, ya dicho todo esto, los dejo con el resultado de este dibujo. Aquí les dejo la tabla con todos los códigos de colores que utilicé para este dibujo. Y también aprovecho para decirles que se ve un poquito diferente el dibujo en el video que en el resultado final por la luz que tenía. Como en el video tenía la luz de frente, pegaba un poquito el reflejo de la luz y se veía el negro un poquito raro, así que una disculpa. Y bueno, ahora sí, dicho todo esto, hemos llegado al final del video. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de mis videos más adelante. Espero que tengan un muy feliz año nuevo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.